Cuando hablamos de una vida sobrenatural, no estamos solamente hablando de emociones, no solamente estamos hablando de un instante donde se cae una persona, donde se levanta un paralítico, donde un ciego comienza otra vez a ver, no. Cuando hablamos de una vida sobrenatural, estamos hablando de un día a día, viendo la gloria de Dios. Sino que en el primer amor, el cristiano, todo lo ve sobrenatural. Si va al templo, canta, danza, se goza. Si va a un campamento, no le importa dormir con lluvia, con frío. Pero a medida de que pasa el tiempo, ya no le parece tan sobrenatural. Por eso uno dice, es el primer amor, como cuando uno se casa. Cuando uno se casa, el primer amor uno se quiere despegar de la esposa, ni del esposo. Ojalá la luna de miel durara más de varios días. Uno no se quiere despegar. Entonces uno constantemente está pendiente qué necesita, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Ahí uno se vuelve juicioso, ordenado, ¿sí? Porque es el primer amor. Pero luego que uno se acostumbra y se tranquiliza, por así decirlo, entonces ya uno le da lo mismo. Sí la sigue amando, pero ya no tiene ese miedo de que ella va a descubrir algo malo en ti, sino que son los primeros tiempos los más duros, porque se acoplan. Lo mismo pasa con Dios. Pero resulta que el Señor es sobrenatural todo el tiempo. Es todo el tiempo sobrenatural. Esta mañana cuando me levantaba a orar muy temprano, yo oraba, Señor, yo he venido acá, pero yo sé que no seré yo, sino seré tú el que vas a hablar. Y comencé a preguntarle qué quieres decirle a tu pueblo. A pesar de que en toda la gran comisión el tema es el mismo, hoy cada pueblo recibe una administración diferente por la necesidad que hay aquí en el corazón. Y el Señor me llevaba a Primera de Pedro, capítulo 2. Es una palabra muy hermosa. Y le dice el Señor a su pueblo, a través de la vida del apóstol Pedro, le dice que ellos son real sacerdocio. Le dice que son una nación adquirida, apartada para Dios. Eso lo encontramos exactamente en el versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren en qué estado se encontraba el pueblo. Dice que se encontraba en unas tinieblas, se encontraba en un estado de oscuridad, en un estado muy lamentable, muy doloroso. Y dice que Él los tomó, los limpió, le dio nuevas vestiduras y los llamó a una luz admirable. O sea, no era solamente que encendió la lámpara del templo, no solamente colocó en el templo antorchas que ardían, sino que los llamó a una luz que era admirable, una luz que se expandió por todo el pueblo y por todas las casas. Y por eso les digo, ustedes ahora son real sacerdocio, nación santa. Dios tiene una característica, y es que nunca lanza una palabra por emoción. Por eso, si a usted el Señor le dice que usted es nación santa, lo es, porque no es como los seres humanos. Nosotros le decimos bonito o bonita a una persona de pronto por caerle bien o por agradarle, pero Dios no es así. Dios no necesita caerle bien a nadie. Él dice la verdad, así le caiga mal a la persona. Por eso dice acá que ustedes son un real sacerdocio. Abro el tema con este versículo porque nos habla el tema de hoy de una vida sobrenatural en la presencia de Dios. El tema es una vida sobrenatural en la presencia de Dios. Porque el Señor quiere que el pueblo entienda, el pueblo aprenda y se grabe en su corazón que vivir una vida sobrenatural es mucho más que ir a la iglesia. Porque el Señor se toma el trabajo de decirnos esto, decir, pastor, pero yo he asistido a la iglesia toda mi vida, desde niño yo nací en cuna cristiana, pero dice el Señor, no, es que una vida sobrenatural es más que ir al templo, una vida sobrenatural es más que estar dentro de este lugar. ¿Saben por qué? Hay cristianos de domingo, que es el que llega el domingo acá y ustedes lo ven danzando, gozándose y todo, pero sale de aquí y vuelve una vida toda la semana, una vida natural, tranquila, no ve nada, y se vuelve otra vez el domingo y otra vez, y eso no es una vida sobrenatural.
Si nosotros sabemos que Dios está en todas partes, que Dios obra en todas partes, nosotros no deberíamos ver la gloria de Dios solamente el domingo acá. Cada vez que nos levantamos al devocional, cada vez que estamos, así sea, limpiando la casa, en el trabajo, con la familia, debemos ver su gloria, debemos verlo moverse todo el tiempo. Jesús no hacía solamente milagros en el templo cuando predicaba o en la sinagoga. Por donde Él pasaba había milagros. Y eso es lo que el Señor quiere de la iglesia de la Gran Comisión y de toda su iglesia a nivel mundial, porque la iglesia es usted. Por lo tanto, el día que usted sale de aquí, no quiere decir que la iglesia se quedó aquí en estas 4 paredes. No, la iglesia se va con usted en su corazón. El fuego está ardiendo constantemente por la presencia del Espíritu Santo en usted. Por eso, si la iglesia somos todos, quiere decir que hay una iglesia en cada barrio de esta ciudad, con el mismo poder para atraer, para sanar, para restaurar, para liberar. Si hay una vecina de usted que está enferma, usted es la iglesia que tiene la llama ardiendo en su corazón. Usted tiene todo el poder para orar por esa persona y que se sane. Usted tiene todo el poder para orar por un niño, por un enfermo, por una persona que está necesitada en sus finanzas. Pero ¿saben cuál es el mayor poder que le fue entregado a usted? Y le dijo el Señor a Pedro, que son entregadas las llaves del reino de los cielos. Es decir, que el cristiano tiene la capacidad de llamar una persona que está en tinieblas a una luz admirable. Le fueron entregadas unas llaves. Y que no le pase como las llaves del carro que se le pierden todas las mañanas. Qué casualidad que nunca sabe uno dónde deja las llaves. Si no es la llave es el celular o si no es la Biblia. ¿Sí? Pero siempre cuando vamos a salir y abrimos la puerta de la casa, algo se quedó. Siempre. Eso es algo muy humano. ¿Sí? Entonces, pero las llaves del reino de los cielos no se nos pueden quedar, porque ustedes se imaginan al Señor Jesucristo el día que fue a liberar al endemoniado gadareno, buscando la Biblia en el bolsillo, buscando en el celular, buscando, bueno, y ahora, no. Él sabía que la presencia de Dios estaba en su corazón, por eso le dio una orden a los demonios que estaban allí, que se fueran. Usted busca la presencia de Dios en la intimidad y lo sobrenatural comienza a obrar desde ese mismo instante todo el día. Usted debería decirle a la enfermedad, no te acepto en mi cuerpo. Usted debe decirle a la ruina, a la pobreza, yo no te acepto en mi vida, porque yo soy heredero del reino de los cielos, allá no hay pobreza. Por eso la iglesia está llamada a vivir una vida sobrenatural de lunes a domingo. Todos los días debe ver la gloria de Dios. Si no la está viendo, comience a pellizcarse y a esforzarse. Decirle, Señor, yo tengo que ver tu gloria todos los días porque tú eres sobrenatural. Tú no eres de un solo día. Tu gloria se derrama y se derrama. Y dice la palabra, son como ríos de agua viva que corren y corren todo el tiempo. Es algo maravilloso. Sobrenaturalmente estamos hablando del Espíritu de Dios, a la esfera de lo infinito, lo divino, lo eterno, que apunta a Dios mismo. No hay nada sobrenatural sin el Espíritu de Dios. Sí, hay emociones, sí hay conocimiento humano, pero el Espíritu de Dios es lo que provoca lo sobrenatural en la iglesia. Por eso una iglesia que se mueve por el Espíritu es una iglesia de poder. Pero una iglesia que no se mueve por el Espíritu de Dios es una iglesia que aunque esté llena, está muerta. Acuérdense que el ángel del Apocalipsis le dice a una de las iglesias, le dijo, tú crees que estás bien, que estás rica, que tienes poder, que tienes muchas cosas, y le digo, ¿sabes algo? En realidad en mi presencia, aquí en el registro que yo tengo, estás desnuda, estás pobre. Le dijo muchas palabras que son duras y fuertes, y eso es una exhortación. Porque no significa que un lugar que esté lleno de personas se está moviendo el Espíritu de Dios. Porque Dios es muy celoso en cuanto al mover. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo una vida sobrenatural? Hay unas pautas. Dice que el hombre sobrenatural no se deja gobernar por sus emociones. No se deja gobernar por sus sentimientos. Aun cuando estos reflejan su realidad. Acuérdense que el día que el Señor Jesucristo se postró a orar una noche antes de morir, lloró, Él se preocupó, eso es algo humano. Es más, le preguntó al Padre que si era posible que pasara de Él esa copa. A nosotros como cristianos nos pasa muchas veces eso. Hay momentos de
de muchísima presión, donde nosotros decimos, Señor, pero yo no doy para seguir más. Eso no es que no tiene fe, es que en sus emociones es muy difícil. Por eso está el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que bienaventurados son aquellos que tienen en Él sus fuerzas, no en nosotros. Dios sabía que en las fuerzas de Jesús Él no iba a ir a la cruz. Él podía tomar la decisión de no ir a la cruz. Hay algo muy bonito que yo predicaba en Popayán y yo les decía, iglesia, el Señor arriesgó demasiado por ustedes. Porque nosotros vemos a Jesús como alguien divino que decimos, Señor, pero si Él era el mismo Dios, ¿cómo no iba a poder ir a la cruz y hacer todo lo que hizo? Si tenía el poder, sí, tenía el poder. Pero acuérdense algo que la palabra dice, que Él se hizo carne, que tenía las mismas limitaciones que nosotros teníamos. Usted tiene algo que el Señor le regaló que se llama libre albedrío. Usted decide venir o no venir a la iglesia, decide orar o no orar. Es decir, que el Señor Jesucristo tenía la misma capacidad de decidir. Dios se arriesgó al mandar a su Hijo porque Él en su humanidad en algún momento pudo haberle dicho, Señor, yo no voy a ir a la cruz. Eso es un riesgo muy grande para el Señor. Cuando entendemos esto, cuando yo entendí esta revelación, yo decía, Dios mío, es demasiado el precio que se pagó en la cruz. Es demasiado porque usted es como si tomara a su hijo mayor, su primogénito, y usted lo lanzara al mundo. Y usted sabe que corre el riesgo de que nunca más lo vuelva a ver. Ese mismo riesgo corrió Dios por usted. Y por eso nuestra vida sobrenatural depende del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús dentro de nosotros. Hay doctrinas que dicen que son testigos, hay doctrinas que dicen que son simpatizantes, pero nosotros deberíamos decirles, ¿saben algo? Ustedes están atrasados porque nosotros somos hijos. No es lo mismo decir yo soy testigo de un hecho a decir yo participé de ese hecho. No es lo mismo decir yo vi crecer la iglesia desde cuando éramos una casa, una reunión en una sala, a hoy en día que tenemos un templo. A decir, ¿saben algo? Mi casa fue la primera iglesia aquí en esta ciudad. A decir, ¿saben algo? El primer ladrillo yo lo pagué de mi bolsillo. Que cualquier cosa de estas paredes aquí tienen algo mío, una decoración, un bombillo, cualquier cosa, porque eso es sentido de pertenencia por la iglesia de Dios. Pero los primeros discípulos, ellos vendían lo que tenían y se lo repartían entre ellos, no había egoísmo. Por eso el Espíritu Santo fluía con tanta naturalidad, con tanta libertad. ¿Por qué se contrista el Espíritu? El egoísmo del ser humano. Porque salimos de aquí y ya no somos iglesia. Cada uno vive una vida independiente, desconectada totalmente de los demás. Así es muy difícil, porque es que el Espíritu Santo está programado, enseñado a fluir en unidad. O pregúntense por qué cuando hay varias personas danzando se siente tanto la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo le encanta un pueblo unido, le encanta un pueblo con el corazón en un solo sentido. Y viene el avivamiento. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando hubo avivamiento? Estaban unidos, estaban orando, estaban juntos. Y si la iglesia permanece así, aunque estén en sus casas, el avivamiento va a ser fuerte en toda la ciudad. Eso es una vida sobrenatural. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 12, me acompañan en la lectura en sus Biblias, yo les voy a leer. Versículos del 10 al 12, y dice la palabra del Señor. Le habla Pablo a la iglesia de Corinto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay algo curioso en este pasaje. Hay dos espíritus aquí, hablando. El espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios.
El espíritu con E minúscula es el espíritu del hombre. ¿Quién conoce mejor su casa, su vecino o usted? Usted. ¿Por qué? Porque usted vive dentro de la casa. ¿Sí? El vecino lo ve pasar a usted, lo ve salir a usted, pero si nunca ha entrado no conoce la casa por dentro. El espíritu del hombre conoce al hombre por dentro, lo escudriña todo. Y junto con el espíritu de Dios le da el poder para poder transformar la vida del ser humano. Por eso dice acá que ustedes no recibieron el espíritu del mundo, sino que recibieron el espíritu de Dios. Ya cambió de E minúscula a E mayúscula, del espíritu natural del hombre, viciado, apagado, contristado, angustiado, a un espíritu sobrenatural, a un espíritu poderoso, que tuvo el poder suficiente para levantar a Pedro. Ese día en Pentecostés, Pedro era un hombre iletrado, por decir así, un niño que creció y nunca recibió estudios, sino que él sabía pescar. Y de repente ese hombre se levanta y se coloca enfrente de una multitud de 3,000 hombres y predica la palabra del Señor y convierte a los 3,000. Claro, los que conocían a Pedro se quedarían admirados, asombrados, porque sabían que Pedro no era un hombre de letras. Es como decir, si aquí se levanta un teólogo y le da una enseñanza maravillosa, te dice, pero él es teólogo y él estudió. Pero que el Señor coloque en este lugar a un joven que nunca estudió, que ni siquiera fue a primaria, y los tome y los ministre a ustedes con la palabra de Dios, ¿cómo quedan ustedes? Ahí dice, es Dios el que está orando, porque es imposible que esa persona con esas cualidades hubiera hecho lo que hizo, y eso es lo que Dios quiere hacer en usted. Por eso Dios obra de manera sobrenatural. Nunca le pida al Señor, si se mueve esta silla de un lado para otro, yo creo que tú estás. No lo va a hacer, porque eso lo puede hacer usted. Usted se levanta, toma la silla y la pone en el otro lado. Pídele a Dios que le sane un enfermo, pídele a Dios que le restaure su corazón, pídele a Dios que haga cosas grandes con su familia, con sus hijos. Eso sí le gusta a Dios que se lo pida. Pero no le pida cosas naturales, porque eso es algo que lo puede hacer usted fácilmente. A Él le gusta que le pidan cosas que usted no puede hacer, cosas que usted no puede hacer. Por eso la viuda se levantó y fue a Jesús, porque sabía que no había más opciones. Por eso la mujer samaritana sabía que no había más opciones. La del flujo de sangre sabía que no tenía más opciones. El hombre centurión sabía que no había más opciones y fue a Jesús. Hay momentos en que Dios permite que sus fuerzas se acaben. Él lo deja. El Señor sabe que usted es terco. El ser humano es así. Mientras usted lo pueda hacer, no deja que Dios obre. Pero Él dice, te voy a dejar que te quedes sin fuerzas para que veas. Y cuando ya usted está ahí, que no puede ni para adelante ni para atrás, comienza a ver la gloria de Dios. Ojalá fuera más fácil, pero le toca a Él permitir que nosotros nos quedemos sin fuerzas. Dios reveló estas cosas como evidencia de su propósito en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. Versículos 10 y 11. Génesis 3, 10 y 11. Y él respondió, dice la palabra del Señor. 10 y 11. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Voy a resaltar solo una frase. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Resulta que Adán era un hombre sobrenatural. Dice la palabra que él hablaba cara a cara con Dios. Eso es algo que solamente se puede hacer sin pecado. Adán era inmortal. Adán no iba a morir nunca, lo mismo que Eva. Entonces Adán era un hombre sobrenatural, sin miedos, sin prejuicios, ¿sí? Un hombre que no se preocupaba si estaba o no estaba desnudo, un hombre que no se preocupaba si tenía o no tenía dinero, porque lo tenía todo en el paraíso. Tenía una excelente esposa, tenía un excelente trabajo y lo mejor, tenía la presencia de Dios todo el tiempo con él.
Entonces era un hombre que no se preocupaba por nada, pero cuando pecó, cayó de lo natural, lo sobrenatural a lo natural, y fue donde tuvo miedo y fue y se escondió. Uno se pregunta, pero ¿por qué Adán se esconde estando en la presencia de Dios? ¿Quién se va a querer esconder de Dios? Solamente alguien que ha perdido la investidura sobrenatural. Entonces Adán se esconde y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y yo hago una traducción a un lenguaje actual. ¿Quién te enseñó a ser miedoso? ¿Quién te enseñó a ser retraído, a sentirte menos? ¿Quién te enseñó a sentirte menospreciado, a sentir que no puedes? ¿Quién te enseñó a pensar que tú no tienes el valor suficiente delante de Dios para servirle? Porque hay personas que van a la iglesia y nunca se atreven a levantar su mano para servir porque piensan que no son lo suficientemente valiosos para Dios. Y yo era uno de esos. Yo siempre iba a la iglesia porque me gustaba, pero yo no era el que levantaba la mano, porque yo sentía que yo no tenía lo suficiente, porque yo veía a los misioneros, a los pastores hacer tantas cosas hermosas para el Señor, y yo decía, Señor, pero yo no tengo eso. Y el Señor un día, a través de mi vida, le habló a los jóvenes, y comenzó a hacer muchas cosas bonitas en ellos. Un día el Señor me tomó, un día el pastor me dice, Iván, predica hoy en la reunión de jóvenes. Y yo preparé el tema, diapositivas, pasajes, como me habían enseñado. Pero yo nunca me imaginé que en esa reunión de jóvenes el Señor me iba a tomar el Espíritu Santo y iba a hablarle a esos jóvenes al corazón de una manera que yo quedé sorprendido. Cuando el Señor hizo eso en mi vida, yo dije, Dios mío, algo pasó en mí y va más allá de lo que yo pienso de mí mismo. Por eso yo le invito, iglesia, a que hoy usted recibe esta revelación sobrenatural de Dios. No importa quién eres, cómo eres, ni qué tienes. Dios te trajo porque tú en el reino de los cielos eres valioso. Dios murió por todos, no murió por uno solo ni por un selecto grupo. Si Él hubiese querido, un selecto grupo hubiera predicado solo a los fariseos. Vivían en el templo, oraban todo el tiempo, ayunaban. Podría decirse que eran impecables, pero ¿saben qué hizo? Se preocupó más por los que estaban afuera, las prostitutas, los cojos, los que no podían hablar, no podían ver. El Señor quería que su luz admirable iluminara a aquellos que estaban en necesidad, aquellos despreciados de la comunidad, a los leprosos que los sacaban hasta de los campamentos de Israel, porque era inmundo. Allá fue Jesús a predicarles, allá llevó la luz admirable, no la llevó a los templos, porque allá ellos se creían con demasiada luz. Por eso usted no tiene que preocuparse por qué hay en su corazón. Usted no es menos delante de nadie aquí. Cada uno tiene dones y tiene talentos para el Señor, para usarlos en el Señor, y ninguno es menos que el del otro. No porque yo esté enfrente aquí predicándole soy más que usted. Hasta el que barre el salón delante del reino de los cielos es grande. Ese es el secreto de la vida sobrenatural que el mundo no entiende, porque para el mundo solamente son importantes los que se ponen una corbata y un pantalón costoso. Para el mundo solo son importantes los que se bajan de una camioneta último modelo. Pero el que anda en bicicleta, el campesino, el de la tienda, el señor de la ferretería, para el mundo ellos son gente del común, pero para Dios esos son los que le encanta trabajar. Esos son los grandes delante del reino de los cielos, porque su corazón no está contaminado con grandeza. Ese es el corazón que le gusta al Señor. Por eso la revelación le dijo a Adán, ¿por qué? ¿Quién te enseñó a estar desnudo? ¿Quién te enseñó a estar en vergüenza? Y la vergüenza es el temor a que Dios no lo use. Pero no, usted simplemente tiene que decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieras con mi vida, porque para eso me llamaste, para eso pagaste a precio de sangre en la cruz. Y dice que todo lo escudriña por el Espíritu Santo. Es necesario que Él escudriñe nuestros corazones. El ser humano a veces se quiere tirar de vivo con Dios. Él piensa que si cierra la puerta de su casa, Dios no está viendo lo que pasa allá adentro. Y sí lo está viendo. Dios está en todas partes. Él conoce todo lo que usted hace y lo que usted piensa. Conoce sus necesidades más íntimas. Su soledad, su tristeza, su angustia, su sanidad. Todo lo conoce. Él lo sabe. A veces hay personas que no pueden orar. Y aún así Dios les hace milagros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que usted necesita. Él no necesita que usted le llegue todas las oraciones con un pliego. Él sabe que usted lo necesita. Por eso dice
que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Para Él es fácil. Un día delante de los fariseos iba a sanar a un enfermo paralítico y les preguntó, ¿qué es más fácil? Decirle levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados. Ellos en lo natural pensaron, no, es más difícil decirle levántate y anda. ¿Saben por qué para ellos eso era difícil? Porque ellos no podían hacer milagros. Pero Jesús les quería decir, era más difícil decirle tus pecados te son perdonados, porque para eso Él tenía que entregar su vida. Era más difícil. Para Él sanarlo a usted es fácil. Para Él darle dinero a usted es fácil. A Dios no le cuesta. Un día vino Pedro preocupado por pagar los impuestos y le dice el Señor, ve, pesca un pez, haz lo que tú sabes hacer y paga tus impuestos y paga los míos. Fresco el Señor Jesús, no se preocupó, no pidió prestado, no se postró a orar, no se metió en ayuno. Ve y paga los impuestos. Eso, ¿saben cómo se hace a eso? En una vida sobrenatural. Que cuando viene la necesidad, se acerca a usted saca del bolsillo y toca. Pero eso se gana en comunión con Dios, estando en la presencia. Pedro estaba cerca de Jesús, por eso Jesús le proveía para todo. Usted está cerca del Señor, usted no le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Y yo he podido experimentar eso. Yo que me iba a imaginar que en mis vacaciones iba a terminar predicando acá. No estaba dentro de mi agenda, como decía el pastor. Pero como mi tiempo no es mío, sino del Señor, Él dice, yo te llevo y yo te proveo para que tú vayas a ese lugar a dar mi palabra. Y por eso yo voy por fe a muchos lugares, aún sin dinero, porque yo sé que para Dios eso no es lo más importante. Dios puede sacar de donde Él quiera, pero Él quiere su corazón. Eso es lo más difícil de entregar al ser humano, el corazón. Y yo los animo a que ustedes sean una iglesia de corazón unido. A Dios no le duele ni tampoco le cuesta sacar unos millones y de regalarles una sede, un templo, porque lo ha hecho a nivel mundial. Pero ¿sabe qué quiere ver Dios en el corazón de su iglesia? Unidad. Él ve un pueblo unido trabajando en pos del reino de los siglos y Él dice, necesitan templo, toma. Como dice Pedro, necesitan impuestos, toma. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Sirviéndole al Señor. Si usted hace eso como iglesia, todos en un mismo sentir, van a tener templo y van a tener todo lo que ustedes quieran, porque Él les va a proveer. Eso no es lo más costoso para el Señor. Y ahora vamos a Génesis capítulo 2. Y ya comenzamos a finalizar. Génesis capítulo 2. Versículos 7. Dice la palabra del Señor desde el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó muerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven en ese pasaje? ¿Ven a Dios diciéndole a Adán, ora para que haya provisión en el Edén? Adán, ora para que podamos sembrar árboles. Adán, ora para que podamos traer animales acá. No, Dios hizo crecer árboles, Dios le colocó animales, Dios sopló espíritu de vida en Adán. ¿Pero por qué? Porque Adán estaba en la presencia de Dios. Adán estaba cara a cara con Dios y él lo tenía todo. Miren, cuando usted camina en lo sobrenatural, las cosas parecen que lo persiguieran a usted las bendiciones. Y dice que las bendiciones te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Ese es el secreto y lo que yo quiero impartirles hoy, lo sobrenatural. La intimidad con Dios es primero y luego lo demás comienza a añadirse como un imán a sus vidas. Porque la gracia de Dios es tan grande que todo lo que está alrededor quiere estar cerca. Quiere estar cerca de usted. Y es el secreto más grande. Yo le digo a los jóvenes, no te preocupes por la novia o por el novio. ¿Quieres tener una bonita novia? No te angusties en conquistarla. Métete en oración. Cuando tú pasas y las jóvenes generalmente miran a los de alabanza, miran a los que están al frente, y si tienen muy bonita gracia de Dios, con ese quieren andar. No importa que sea feo.
¿sí? Con ese quieren andar. Se lo digo porque a mí, mi pastor, cuando yo recién inicié en la iglesia, me decía: Iván, no te preocupes por eso. Mujeres van a venir a ti. Yo pensé que me estaba mamando gallo. ¿Sí? En serio, porque yo lo tomé como un chiste de parte de él, pero ¿saben qué? Algo comenzó a pasar en mi vida. Yo me metí muy de lleno en la iglesia a servirle al Señor, con los pastores, con todos los que yo quería ayudar, y de verdad, en serio, comenzaron las mujeres a fijarse. Claro, no todas vienen con buenas intenciones, pero me refiero a que la gracia de Dios en usted es tanta que lo que está alrededor se quiere añadir a usted. Por eso el secreto no es uno esforzarse por cómo hablarle, sino más bien tener una excelente comunión con Dios. ¿Por qué Isaac tuvo la esposa tan maravillosa que tuvo? No vimos a Isaac corriendo detrás de Rebeca por ninguna parte. ¿Qué hizo Dios? La añadió. La gracia de Dios. Dice la palabra que cuando Rebeca iba con el siervo de Abraham, dice que de lejos vio a Isaac y ella supo que ese era su esposo. Ella supo que ese era su esposo. Y eso puede pasar con usted en cualquier área de su vida. Si usted camina en lo sobrenatural, usted llega a una empresa y usted dice: esta empresa va a ser mía. Porque el Espíritu de Dios que mora dentro de usted, que es un espíritu sobrenatural, le avisa donde Dios tiene la puerta abierta. Donde Dios tiene la puerta abierta. Y es algo muy maravilloso que yo quería compartirles hoy. Ejemplos que les puedo dar de una vida sobrenatural. Abraham era un hombre que siempre andaba en lo sobrenatural con Dios. Lo pueden encontrar en Génesis 17. Dice en el versículo 22: y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. O sea, Dios había descendido a hablar con Abraham. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer descender la presencia de Dios en el baño, en el cuarto, en la terraza, donde sea? Dios desciende donde sea que usted se postre con el corazón dispuesto. Dios no necesita ármame carpa, ármame templo, no. Donde usted se postre y haya ahí un corazón ardiendo por su presencia, allí desciende. Prueba de esto, Jacob. Jacob se acostó a dormir en una piedra en el desierto y soñó con ángeles que subían y bajaban, subían y bajaban. ¿Cuántas veces ha pasado que en un campamento, en un lugar que usted menos se lo imagina, Dios le habla? Porque Él está en todas partes. También Moisés subía al monte a hablar con Dios cara a cara. Algo muy hermoso de parte del Señor. Es la presencia de Dios obrando en usted de manera sobrenatural. Y es lo que yo quiero que hoy como iglesia tengamos en el corazón y lo guardemos para siempre, porque es una promesa. Real sacerdocio, nación santa, apartado, pueblo adquirido para Él. ¿Sí? Él sabe que usted peca. Dice que Él murió no solo por los pecados actuales, sino por lo que usted iba a cometer, porque Él lo sabe todo. Pero ¿saben qué es lo que no deja avanzar al cristiano? La culpa. Satanás viene con la culpa a señalarlo a usted, como cuando usted lo empuja a un amigo: hágale, móntese en la bicicleta y tírese por esa bajadita, que eso es chévere. Entonces cuando usted se tira y se cae, se burlan desde allá arriba, se están burlando todos sus amigos de usted. Ese es Satanás. Le ofrece el dulce y cuando usted se come el dulce, vaya arriba delante del Señor a quejarse de usted. Míralo, ahí está pecando otra vez. ¿Y saben qué hace Dios? Dice la palabra que Él lo mira a usted y ve a Jesús en la cruz. Y Él dice: ese es de los míos. Así que nada que hacer, Satanás. Pero la culpa sí llega a su corazón y le impide avanzar, porque usted se siente menos, se siente caído, se va alejando de su presencia, y cuando viene a ver, está out. No es eso lo que Dios quiere. Él quiere que si usted se equivoca en algo, lo único que le pide es: arrepiéntase. ¿Sí? Sea sincero con Él, sea transparente. Hable con Él a solas, dile: Señor, mira, me equivoqué en esto. Yo sé que tú me lo dijiste, me lo advertiste, pero yo aún así me equivoqué. Perdóname, ayúdame, límpiame, Señor. No permitas que la culpa gobierne mi corazón. Y eso es como si usted hubiera hecho algo maravilloso, porque eso es lo que Dios quiere, un corazón sincero delante de Él. Un corazón como el de David, que cuando le dijo el profeta que había pecado, David se metió en ayuno, se postró, lloró y aceptó la voluntad de Dios con un corazón humilde y transparente. Eso identificaba
a David. Es algo maravilloso, iglesia, lo que Dios quiere.